Insonoro, la voz de los estudiantes. Hoy con San José Mayanet, un programa en el cual los estudiantes se expresan hacia su país, aclaraciones narradas a través de la literatura, el cuento, la poesía y las novelas. Señorita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Primero fue un grito, después miles de gritos, después un tumulto, después la revolución. Oiga, usted, joven, aquí tiene el arma. Me entregaron un machete grande y nuevecito. Brillaba la hoja contra la pálida luz al moverla. Gracias. Pesaba el machete, en la empuñadura de madera podían descansar con amplitud mis 5 dedos, colocados ahí en la forma que ustedes saben, la forma del puño cerrado pero con el tronco de madera entre la mano. ¿Y qué hago con el machete? El grupo se alejaba y el hombre que me lo había dado ya iba calle arriba, a la cabeza de sus amigos. Señor, ¿qué hago con el machete?, pregunté, desesperado. Ni él ni los demás me oyeron. Todos gritaban energúmenos violentos. Mi grito se perdió así en el aire. La gente llevaba superpuesto sobre su rostro el rostro de la revolución, ira y miedo, rojo y blanco. A mí me había cogido la revolución en plena calle, cuando estaba parado frente a la vitrina de una bizcochería, en la gran avenida. Un minuto antes yo me hallaba con las manos desnudas en la actitud del desamparado, del que no tiene empleo, del que tiene un poco de hambre, imaginando la posibilidad de que algún día yo pudiera entrar a esa tienda y comerme minuciosamente uno después de otro todos los bizcochos de la vitrina. Un minuto después, la revolución me hacía el obsequio de un machete. ¿Para qué? Yo no sabía para qué. Debía ser en el sur, donde la revolución había brotado como una gigantesca flor de llamas, pues en esa dirección y a pesar de la distancia, un resplandor rojizo alcanzaba a penetrar el plomo del cielo, dorándolo a trechos, como un cobre. Lejanas, imprecisas detonaciones de fusil llegaban en el aire. Con el machete entre las manos me puse a pensar en la revolución. ¿Contra quién era la revolución? ¿Y en favor de quién? Dígame, señor, ¿qué ha ocurrido? El viejecito me miró a las manos y empalidecido inició una cómica carrera, pero seguían desfilando gentes y gentes. La calle era un río de agua que arrastraba a su vez un río humano. Señorita, le dije tomándola por el brazo. ¿Quiere usted decirme qué ha pasado? Se desprendió de mí en un gesto nervioso y me respondió con la voz temblorosa. No sé, no me detenga, por favor. Yo voy para mi casa. La muchacha ya se había ido, el machete era pues un inconveniente, con él en las manos yo debía parecer un revolucionario de verdad, pero yo no era un revolucionario, yo era un pobre diablo que andaba por ahí sin limbo fijo con 10 centavos entre el bolsillo y que se había parado frente a la vitrina. En el cristal busqué mi propia imagen, el machete caía paralelo al raído pantalón del lado derecho. No resultaba del todo mal el conjunto, el machete me daba cierta prestancia, pero ¿qué iba a hacer con el machete? La revolución no se equivoca, pensé. Pues si están repartiendo machetes, algo habrá que cortar, algo habrá que defender y a alguien habrá que matar. Solté una carcajada y di media vuelta. Una lluvia en misericordia empezaba a caer. Pasó otro grupo de energúmenos y varios de ellos me miraron, primero con hostilidad, con odio, pero al descubrir que de mi mano derecha pendía el arma, sonrieron siniestramente y uno encarándose conmigo rugió. ¡Viva la revolución! Yo respondí automáticamente. ¡Que viva! Y, sin saber cómo, me encontré blandiendo el alma poseída de insólita ira.
Pero siguieron. El aguacero arreciaba sin ímpetu, y bajo el aguacero las gentes seguían corriendo, gritando, enloquecidas, atemorizadas, iracundas unas, desafiantes otras, huidizas, todas marcadas ya con el extraño sello de esa cosa grande y terrible que había nacido súbitamente en algún lugar de la ciudad. Yo me guarecí en la puerta de la tienda y solo entonces me di cuenta de que estaba cerrada. La hora no dejaba dudas, las 2:08 de la tarde. Pronto llegarían los dueños, pero llegarían, quién sabe. Salí del dintel, el agua me empapaba el vestido, chorreaba por el ala del sombrero y sentía que su humedad llegaba a través de las suelas de los zapatos, a las medias rotas y a los pies. Un camión lleno de hombres que izaban una bandera pasó a grandes velocidades y el abanico de lodo que levantaron las ruedas me dio en pleno rostro. Por un instante quedé ciego, tiré el machete al suelo mientras me limpiaba la cara y el vestido. Recoja el machete, miserable. Ordenó a mi espalda una voz autoritaria. Recójalo, o si no, yo le enseño a obedecer. Insistió la voz. Lo recogí y me volví para ver por qué me amenazaba. El rostro no decía gran cosa, cenizo, mobletudo, los ojos con los párpados enrojecidos, los labios abultados. Un hombre como tantos que pasaban y corrían y amenazaban y gritaban. Un producto de la serie creada instantáneamente por la revolución. Se quedó mirándome. En la mano él también tenía un machete. El agua le caía sobre los hombros, le mojaba como a mí toda la ropa. ¡Viva la revolución!, gritó con el machete en alto. Yo respondí, ¡viva! Sin decirme nada, tornó a gritar, ¡abajo los asesinos! Yo respondí, ¡abajo! El hombre quedó satisfecho, me echó una última mirada en la cual se transparentaba el deseo de adivinar mis intenciones. Luego se echó a andar sobre el lodo que desleía en la acera. Regresé a la vitrina. Detrás de los grandes vidrios estaban intactos los bizcochos, y otra vez me asaltó la idea de que alguna vez tendría que saciarme hasta el hartazgo. «Es hambre», me dije. «Claro que es hambre», me respondí. Levanté entonces el machete para romper el vidrio. Un intenso griterío llenó el ámbito y vi cómo las gentes corrían en busca de un refugio. Bajé la mano sin golpear el vidrio y apenas tuve tiempo de arrojarme al suelo y pegarme al lodo y agua mientras pasaba como una exhalación otro camión desde el cual graneaban los disparos. Cuando me incorporé, con el machete goteando agua, alguien había ocupado mi puesto frente a la vitrina. Era otro hombre cualquiera de la misma serie que estaba emitiendo para la calle desde hacía una hora la revolución. No llevaba consigo ninguna arma, un rostro gris, inexpresivo, un vestido insignificante, una mueca común sobre los labios, un sombrero destilando agua, unos zapatos enlodados. Quedamos uno cerca del otro, de espaldas a la calle mirando al interior de la vitrina. «Podemos romperla», propuso con absoluta frialdad. «Présteme el machete». Me sentí iracundo. ¿Por qué diablos debía compartir con ese hombre una acción que solo a mí me correspondía? La revolución no es para robar, le dije, saboreando interiormente el placer de la hipocresía. Si usted no rompe el vidrio, yo sí lo rompo, dijo sombríamente. Nuevos disparos en la lejanía. El desconocido y yo seguimos el uno al lado del otro, pero como enemigos. La lluvia no cesaba. El distante resplandor de los incendios hacía clarear por instantes la osquedad del sitio. Una sorda indignación me ganaba el ánimo. El hombre me parecía odioso, repugnante como un usurpador. Al fin y al cabo la revolución me había llevado a encontrarme allí, y allí me había dejado. Esa vitrina era mi territorio. Cuánto hubiera dentro que me pertenecía. El hombre seguía mirándome en silencio, con ojos burlones. ¿Y con qué va a romperlo?, le dije con tono desafiante. Con las manos. Si usted toca ese vidrio, lo mato, dije llevado de un impulso extraño, de una fuerza secreta que parecía estar en mi interior, pero que yo comprendía que estaba también en la calle, en la atmósfera, y levanté la mano con el machete en señal de amenaza. El desconocido no se inmutó. Vi cómo cerraba el puño y lo descargaba sobre el vidrio, que saltó en pedazos, y cómo abría luego la mano ensangrentada para apoderarse de los bizcochos.
pero la mano se detuvo a medio camino y el cuerpo tambaleó hacia un lado antes de desplomarse sobre la acera con un ruido de chapoteo. En la nuca había caído el tajo certero y a mí me pareció que al descargarlo, una cosa dura y sonora se rompió bajo mis manos, exactamente como ocurre al partir un delgado trozo de leña contra la rodilla. El lodo y el agua se tiñeron fugitivamente de sangre. La vitrina estaba por fin abierta, pero una sensación de náusea me había quitado el hambre, y con el hambre el deseo de saciarme hasta el hartazgo. Bueno, y llegando hasta este punto les vamos a hablar sobre unos de los comentarios que sacamos de dicho cuento. Bueno, podemos darnos cuenta que una simple persona tan tranquila y sola puede llegar a sentir el dolor de los demás, y al contagiarse de la ira de dichas personas, este puede provocar algunos incidentes. Probablemente puede que se llegue a un punto en el que reconozca todo lo que hizo y se dé cuenta de que solo fue por un contagio de ira y de exponerse hacia la revolución de los demás. Bueno, y a continuación mi compañera Camila va a dar su comentario. Algo que en lo personal me transmitió la lectura y que habíamos mencionado anteriormente podría ser ese sentimiento de luchar en una protesta que aparentemente no le correspondía a este hombre, debido a que él ni siquiera sabía el motivo de esta, la manera en la que él se dejó conmover o la empatía que los demás civiles le generaron. Pero después, al adentrarnos más en la narración, hay un detalle muy determinante en todo este cuento. Esta protesta no era cualquier protesta, sino que aludían a los hechos ocurridos por la época de los 40 y tan determinantes en la historia colombiana. Y esto nos ayuda a entender la conmoción tan grande del pueblo. Esta narración nos muestra desde otra perspectiva más indirecta lo que un pueblo lleno de ira, porque prácticamente le habían cortado sus alas, le quitaron esas esperanzas de progreso como nación. Por eso la multitud logró contagiar de cierta manera a este hombre que estaba totalmente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Me parece que el cuento está bastante apegado a la realidad, ya que en bastantes ocasiones suele pasar de que gente que ni siquiera sabe de lo que trata esta revolución, marchas, etcétera, se mete ahí solo por por el espíritu revolucionario, logran hacer cosas como asesinar a otra persona por no pensar como ellos piensan, em, saquear tiendas de pobre gente que no tiene la culpa de nada, lo cual me parece que está bastante mal. Pero el cuento, la verdad, refleja muy bien lo que suele pasar en estas revoluciones. Podemos ver gracias al texto que habían personas que luchaban sin saber por qué luchaban o contra quién era la lucha. Podemos ver lo fácil que personas que no querían pelear eran obligadas de cierta manera a hacerlo, como lo dice el protagonista. Pero yo era un revolucionario, yo era un pobre diablo que andaba por ahí sin rumbo fijo, con 10 centavos en el bolsillo y que se había parado frente a la vitrina. También llegamos a observar lo peligroso que puede ser una persona que tenga un arma en un tumulto y no tenga conciencia de qué va a hacer realmente con el arma.